entonces con algunos de estos ejercicios de planos inclinados. Y en esta ocasión va a ser con el ejemplo 4.7, en el cual nos dice que un bloque de concreto de 120 newton está en reposo en un plano inclinado a 30 grados. Si el coeficiente de fricción, que es este símbolo, es 0,5, ¿qué fuerza P paralela al plano y dirigida hacia arriba de este hará que el bloque se mueva hacia arriba del plano con rapidez constante para la primera parte del ejercicio y B hacia abajo del plano con rapidez constante? Entonces, el concepto clave aquí, rapidez constante en ambos casos, lo cual garantiza de que la sumatoria de las fuerzas va a ser 0. Entonces, realmente a lo largo de todos estos ejercicios, la sumatoria de todas las fuerzas va a ser 0. Entonces, más abajo en el libro tenemos un pequeño dibujo acompañado de un diagrama de cuerpo libre que, bueno, se ve como que un poco feo. Entonces, vamos a llevarnos al ejercicio de la pizarra. Aquí mismo está. Tenemos entonces el dibujo que da el mismo libro y con él vamos entonces a mostrar todas las fuerzas que están implicadas en este ejercicio. Entonces, primero y principal, tenemos una fuerza de empuje que va hacia arriba. La vamos a marcar aquí, aunque vamos a marcarla con la flechita. La fuerza de empuje que va hacia arriba sobre el plano. Vamos a llamar E para no complicarnos mucho. Recuerden siempre que en todo plano hay una fuerza que está empujando hacia abajo. Ella está allí presente en todo momento y esa es la fuerza llamada peso paralelo. La vamos a dibujar aquí. La flechita amarilla va a representar entonces peso paralelo al plano, que es el peso que a uno le permite deslizarse por un tobogán, por ejemplo. Y en este caso tenemos que hay un coeficiente de fricción, dice el bloque de concreto de 120 newton, bla, 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 en un plano inclinado a 30 grados. Y como hay un coeficiente de fricción, sabemos entonces que hay una fricción. Y la fricción siempre se va a oponer al movimiento. Entonces vamos a poner otra flechita en esta dirección que vamos a llamar fuerza de fricción de color verde. FF por fuerza de fricción. Entonces, ya nos dijeron de que hay una rapidez constante. Entonces, eso nos garantiza que la sumatoria de todas las fuerzas va a ser 0. Entonces, escribimos sumatoria de fuerzas igual a 0. Ahora, ¿cuáles son todas las fuerzas que tenemos aquí? Vamos a empezar con el empuje, considerándolo positivo porque se está yendo hacia el lado superior. Escribimos empuje más, vamos a considerar la fuerza de fricción negativa, ya que se está yendo hacia el lado opuesto, más menos fuerza de fricción, más menos peso paralelo. Y todo eso va a ser igual a 0. Vamos a simplificar los signos, eliminando todos esos paréntesis. Nos quedaría empuje, más por menos se hace menos, fuerza de fricción, menos el peso paralelo. Entonces, hay un montón de cosas aquí que en realidad no tenemos, pero que sí podríamos determinar. Por ejemplo, el empuje no lo tenemos. Tampoco tenemos la fuerza de fricción ni el peso paralelo. Así que, ¿cómo vamos a hacer nosotros entonces para hallar tantas cosas? Bueno, vamos paso por paso entonces para determinarlos a cada uno de ellos aquí aparte. Vamos a ponerlo un poquito más allá. Bien, vamos entonces a empezar con el peso paralelo, que tiene una fórmula. Vamos a ver si esa fórmula nos ayuda en algo y si tenemos alguno de los datos que nos piden en esa fórmula. La fórmula de peso paralelo era igual al peso por el seno del ángulo.
Entonces, el peso del objeto sí que lo tenemos. Son 120 newtons que están allí. Entonces escribimos 120 newtons. Y el ángulo también, un ángulo de 30 grados, que es la inclinación que tiene el plano. 120 newtons por el seno de 30. Entonces, nos quedaría 120 newtons y el seno de 30 es 0,5. Acá se olvidó poner los newtons. 120 newtons por 0,5 que nos va a dar entonces 60 newtons. Bueno, ya tenemos entonces uno de todos los que nos están pidiendo, el peso paralelo. Genial. Ya entonces podemos marcarlo como obtenido. Vamos con la fuerza de fricción, a ver si la podemos obtener. Entonces, fuerza de fricción también tiene su fórmula, la cual es la siguiente. Fuerza de fricción igual a coeficiente de fricción por el peso perpendicular. Pero hay algo aquí que no tenemos. El peso perpendicular, porque el coeficiente de fricción nos lo están dando aquí, son 0,5. Entonces debemos recurrir a la fórmula de peso perpendicular, que es muy parecida a la de peso paralelo. Dice así. Voy a escribirlo con otro color. Peso perpendicular es igual al peso por el coseno del ángulo. Tenemos tanto el peso como el ángulo, así que va a ser bastante fácil determinar el peso perpendicular. Peso son 120 newtons y el ángulo, ya sabemos que son 30 grados. Entonces nos queda determinar el coseno de 30, que redondeado es 0,87, y eso multiplicado por 120 nos va a dar 104,4 newtons. Ahora que ya tenemos entonces el peso perpendicular, nos podemos entonces devolver a la fórmula de fuerza de fricción para obtenerlo. El coeficiente de fricción es 0,5. Multiplicado por el peso perpendicular, que lo acabamos de obtener, 104,4 newtons. Entonces 0,5 multiplicado por 104,4 nos va a dar 52,2 newtons. Genial, entonces ya tenemos un segundo valor, y si nos fijamos bien, realmente no hay fórmula para empuje, pero no hay ningún problema, porque teniendo ya estos dos, podríamos despejar entonces al empuje. Vamos a hacerlo entonces. Vamos a borrar esto aquí y vamos a sustituir los valores que ya tenemos. El empuje, como no lo tenemos, lo volvemos a copiar. Empuje menos fuerza de fricción, 52,2 newtons. Peso paralelo, 60 newtons. Y todo eso va a ser igual a 0. Entonces, podríamos pasar estos dos valores al otro lado como positivos. Nos quedaría empuje igual a 52,2 newton más 60 newton. Recuerden que ahí estaba el 0, que sumado o restado no va a afectar en nada. Entonces,
52,2 más 60 newtons nos van a quedar 112,2 newton. Y esa es entonces la fuerza de empuje que hace falta para elevar al bloque, sabiendo que la fuerza de fricción es esta y el peso paralelo es este. Es decir, esta es la fuerza que haría falta para contrarrestar a estas dos y lograr el empuje con velocidad constante o rapidez constante. Ahora, ya hicimos la parte A, en la cual, vimos cuáles eran las fórmulas que estaban involucradas, que teníamos un montón de cosas al principio, o mejor dicho, que no teníamos un montón de cosas al principio, pero que gracias a las fórmulas de cada una de ellas pudimos determinar. Entonces, vamos con la parte B. Primero que nada, vamos entonces a analizar cuáles son las fuerzas involucradas. Aquí nos están preguntando por el empuje que hace falta para llevar el bloque hacia abajo con rapidez constante. Entonces, en esta ocasión vamos a señalar al empuje como yendo hacia abajo. Recuerden que estamos empujando el bloque hacia abajo. Entonces, en esta ocasión nuevamente aparece también el peso paralelo. Ejercicio de planos inclinados, vamos a tener al peso paralelo implicado, porque es el peso que permite que un cuerpo se deslice, así como uno se deslice en un tobogán. Ahora, si el empuje es hacia abajo, la fricción se está oponiendo hacia ese empuje hacia abajo. Siempre la fricción se va a oponer al avance, siempre va a ser así. Entonces, en este caso, la fricción es hacia arriba. Nuevamente, sumatoria de todas las fuerzas va a ser igual a 0. Entonces, vamos a mantenernos con el criterio de que lo que estaba yéndose en la dirección superior va a ser positivo. Entonces, en ese caso tendríamos fuerza de fricción más el empuje que está yendo en dirección contraria, sería negativo, más menos el empuje, más peso paralelo, también se está oponiendo la fuerza de fricción yéndose hacia abajo. Entonces vamos a colocarlo como negativo. Menos peso paralelo va a ser igual a 0. Bien, de la parte anterior hemos obtenido casi todos estos. Vamos a simplificar los signos, multiplicándolos, nos quedaría menos empuje, ya que más por menos es menos, menos peso paralelo por lo mismo, igual a 0. Y aquí podríamos sustituir todos los valores que ya conocemos. Por ejemplo, la fuerza de fricción, que vale 52,2 newton, menos el empuje, menos el peso paralelo, que ya vimos previamente era de 60 newtons. Todo eso igual a 0. Fíjense bien que nuestra incógnita es el empuje, que está negativo. Para que una incógnita deje de ser negativa, lo más fácil es llevársela al otro lado para que sea positiva. Entonces, quedarían todos los números aquí, 52,2 newton menos 60 newton igual al empuje, que se fue al otro lado a ser positivo. Y 52,2 menos 60 va a ser menos 7,8 newtons. Y ese es entonces el empuje necesario para llevar a ese cuerpo hacia abajo con rapidez constante. 7,8 newtons negativo. Con eso termina entonces el ejercicio. Siempre recuerden que cuando no tienen algo pueden recurrir a las fórmulas y probablemente de allí vayan a obtenerlo. Peso paralelo, peso perpendicular y fuerza de fricción son todas fuerzas que tienen sus propias fórmulas. Y bueno, de allí en algún momento podremos obtener todo lo que nos hace falta. Bueno chicos, no se olviden de dar un like y nos vemos en el siguiente video. Chao.